El lunes el presidente dijo que se iba a convertir en guardián de las elecciones y provocó una respuesta airada de algunos consejeros del INE. Para ponernos en contexto, vamos a ver este trabajo que hemos preparado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que actuará como vigilante para denunciar intentos de fraude durante el proceso electoral de 2021. Aunque sus palabras generaron una tormenta en un vaso de agua, lo único que dijo fue esto. Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. La declaración no fue vista con buenos ojos por algunos exconsejeros como Pamela San Martín y por consejeros del INE como Ciro Murayama, quien respondió en una entrevista radiofónica para el noticiero Así las Cosas de W Radio. No es el presidente quien tiene que actuar, hay una fiscalía para los delitos electorales, para la compra, coacción del voto, que encabeza una persona muy cercana al presidente, que ellos impulsaron, que es don José Agustín Ortiz Pinchetti. Por su parte, en una entrevista a Milenio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo estar convencido de que el mensaje o el llamado de atención estaba dirigido a sus subordinados, quienes tienen en sus manos recursos y programas sociales. Añadió que confiaba en el compromiso del presidente con la democracia. Porque el presidente sabe, porque él viene de una elección, la de 2018, que existe un órgano constitucional que tiene un mandato expreso de la Constitución para ser el guardián de los principios democráticos y del voto libre expresado en las urnas. Ante estas declaraciones, el presidente respondió. Ellos son los que tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde, pero el presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación, como cualquier ciudadano. Híjole, a mí algunos consejeros del INE me hacen recordar este jugador Neymar, cómo se tira al suelo y hace un drama. Poco me remite a veces a esto, pero para platicar del tema me voy a enlazar ahora con el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy amable con la invitación. Un gusto saludarles. Gracias, Roberto. A ver, vamos a ir por partes. Lo que dijo el presidente es, vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, y luego dijo, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos, a elegir libremente a sus autoridades. Roberto, como consejero del INE, ¿lees una amenaza a la institución en esta declaración del presidente, como aseguran Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama? No, de ninguna manera, y recogería lo que decías, Hernán, que hay sobrereacción cuando hay alguna declaración o medida por parte del gobierno que pues lamentablemente no le corresponde a mis colegas. El año pasado, por ejemplo, se presentaron iniciativas de reforma y ya decían con una gran bocina que estaban atacando a la institución. No eran ni siquiera iniciativas de ley del presidente y ni siquiera del grupo parlamentario mayoritario, eran en lo individual. Entonces, así ha sido el proceder y creo que no le corresponde a un árbitro tener esa actitud, Hernán. Roberto, ¿te parece que actualmente hay algún tipo de ataque o algún riesgo a la autonomía del Instituto Nacional Electoral? Yo no veo ninguna, Hernán. Lo que sí hay es otra realidad a partir de finales de 2018, que se ha habido reflejada, por ejemplo, en que ya la Cámara de Diputados no le aprueba todo el presupuesto que solicita el INE. Por eso ponía yo en mi tweet
del día de ayer que parte de esto que sucede se explica por razones económicas. Esta alta burocracia del INE que emblematiza sobre todo el consejero Córdoba, pues están acostumbrados a presupuestos abultados y se resisten a que pues una nueva mayoría ya no les aprueba por 2 años consecutivos todos los recursos que solicitan. Hay que recordar que incluso el anterior Contralor hacía observaciones que quedaban recursos a finales de año sin ejercer. Consejero, tanto Ciro como Lorenzo Córdoba han dicho que la institución corre riesgos porque está comprometida su capacidad de operación por la reducción en el presupuesto. Ciro hablaba en una entrevista hoy de, por ejemplo, el trabajo que hace el INE de monitorear radio y televisión y que los equipos son muy viejos. ¿Qué pasa? ¿Están acostumbrados a trabajar con demasiadas comodidades o por qué dicen que no les alcanza el presupuesto? Pues mira, hay inercias en el gasto que no quieren contener. Por ejemplo, hace un rato teníamos una reunión para una reforma al reglamento de elecciones y ahí se están despachando con la cuchara grande para unos comités de personas expertas que vienen en realidad a decirnos lo que el INE sabe hacer y sabe hacer muy bien, el PREP, administrar un padrón electoral. Hay un exceso en contratación de personal externo. Te pondría un ejemplo, el año 2018 hubo una consulta infantil y juvenil y hasta para hacer esas preguntas de esa consulta se contratan especialistas externos. Entonces, sí hay áreas de oportunidad y obvio solo ponen ejemplos pues evidentes donde sí hay gasto, pero no quieren señalar, no quieren voltear a ver donde habría posibilidades de contener el gasto. Consejero, el presidente afirmó que el Instituto Nacional Electoral de México era el más caro del mundo en su tipo. ¿Es cierto esto que dice el presidente? Bueno, no sé si sea el más caro, sin duda requiere recursos considerables. Hay cierta verdad en que se tienen muchas atribuciones como INE, pero aún con esas atribuciones sí hay margen de oportunidad para bajar esos costos a partir de decisiones internas del propio INE. Te pongo otro ejemplo, hay un seguro de separación individualizada por cada peso que ahorra la alta burocracia. El pueblo mexicano pone otro peso. Ese seguro de separación individualizada cuesta más de 250 millones de pesos al año. Así es. O sea, ¿cómo se justifica que el pueblo mexicano tenga que estarle poniendo un peso a cada peso que ahorra la alta burocracia del INE? Entonces, a mí nada más me responden, es que ya es un derecho adquirido. Les digo, pues no es un derecho adquirido, es en realidad un privilegio, porque ni siquiera está un privilegio. Claro, Roberto, Ciro Murayama insiste en que él no hace política opositora. Lorenzo Córdoba también. Ellos dicen que actúan, incluso dicen que están por encima de los actores políticos, casi como más allá del bien y del mal. Pero yo los veo operando realmente muchas veces como si fueran actores. Hoy Ciro en una entrevista a Letras Libres dice que él representa una izquierda que quiere ser democrática e ilustrada. No sé qué quiere decir con esto de ilustrada, pero a mí me parece claramente que está queriéndose diferenciar de la izquierda que representa a López Obrador, que para él es autoritaria e ignorante, me imagino que esa será su apreciación. E incluso, fíjate, en esta entrevista compara México y a la 4T con los regímenes de venezolano, el de Daniel Ortega en Nicaragua, el de Bolivia, asegurando que estos países suprimieron a la autoridad electoral y eso los llevó al autoritarismo. Qué casual que elija esos 3 países como ejemplo. Roberto, ¿no están tomando partido claramente con este tipo de afirmaciones? Partido, y quiero decir partido político. Uno de ellos incluso se posiciona políticamente frente al presidente con estos dichos. Sí, sin duda. Es que ese es el gran drama que hoy vive el INE, que 2 figuras que, pues una no es menor, es nada más nada menos que el consejero presidente, se sienten más líderes y más estadistas que el propio presidente, y creo que
no le conviene ni a la institución ni al país que se tengan esos comportamientos pues casi pues temerarios. Lo confirmo en cada acción, en cada vez que se les oye platicar o opinar. Tienen mejores ideas sobre cómo manejar la política económica del país, tienen las mejores ideas de cómo gestionar la pandemia, tienen las mejores ideas de todo. Creo que no nos toca como árbitros electorales estarnos comparando con el gobierno, sino hacer que formen un partido político, ¿no? Pues sí, y la realidad es que a cada pues acción que sienten ellos que tiene área mediática de oportunidad, pues sí hacen toda una campaña. Hace algunos meses, con el tema de la solicitud de la Secretaría de Gobernación sobre algunos datos del padrón electoral, no solo dicen no, cuando la cuestión era discutir jurídicamente qué podía hacerse, lanzaban una campaña de toda la institución diciendo que el INE era el guardián de los datos personales de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, a cada cosa que pueden, les quieren sacar un provecho mediático en esos términos. Consejero, la narrativa de Lorenzo y de Ciro es mucho como que la democracia en México se ganó gracias al INE y gracias a los intelectuales de la transición, de la cual ellos forman parte. ¿Cuál ha sido, digamos, yo no niego que tengan una contribución, pero cuál es realmente, si ponemos las cosas en su justa dimensión, cuál es la contribución, cuál ha sido la contribución del INE a la democracia en este país y cuál ha sido la contribución de ese grupo de intelectuales? Pues yo distinguiría, Hernán, dos INEs. Hay un INE pues, de abajo, que hay que recordar que lo integran miles de personas a lo largo y ancho del país, que sí tienen una convicción de hacer bien las elecciones y se profesionalizan para ello. Es un INE admirable, pero esta contribución, si se le pudiera llamar así, de una élite que estuvo en un cierto momento, como el año 2000, y que en realidad es muy identificable, es el llamado grupo Goldie, discípulos de Waldenberg. Pues yo creo que su única contribución fue haber estado en un tiempo y en un lugar en que la historia pues ciertamente marcó una transición a la democracia, pero no puede ser una contribución de un solo grupo lo que se ha logrado en el país. Si uno revisa las aportaciones, por ejemplo, del PAN en el norte en los años 80, sus luchas cívicas, pues ahí hay aportación. También hay aportación de la izquierda desde la sede electoral jurídica muy, muy interesante. Entonces, hay mucha soberbia más bien de ese grupo y de esos personajes de los que hablamos. Mucha soberbia. Consejero, muchísimas gracias por la conversación. A la orden, gusto en saludarles. Gracias, buenas noches. El consejero José Roberto Ruiz Saldaña del Instituto Nacional Electoral. Vamos a seguir.